leer aquí en Lucas algunos versículos bíblicos. Vamos a estar compartiendo. Si no se ha levantado, levántese a compartir la palabra, mi hermano. La palabra de verdad. Lucas capítulo 23. Lucas habla bastante directo acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Muchos pues se expresan acerca de esto, de que Lucas era médico, un hombre de mucho conocimiento, y la información que recoge acerca de la muerte o crucifixión y muerte de Jesús es bastante amplia, clara para nuestro conocimiento. Y ahí vamos a leer en el versículo 26 del capítulo 23. Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Y lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros, a los collados, cubridnos, porque si con el árbol verde hacen estas cosas, el seco ¿qué no se hará? Levantaban también con él otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: Ni siquiera estando en la misma condición, temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros pecados, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así, habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Amén. Gloria a Dios. Esta es una época, hermanos, yo digo que es una época que no deja de ser interesante, porque
hasta el que no predica, predica. Y creo que no debemos de satanizarlo todo, porque las cosas que ocurren, los acontecimientos que ocurren en el mundo y todo lo que sucede, es Dios que lo permite, y siempre Dios hace las cosas para su gloria y para su honra. Yo estuve analizando, por ejemplo, en esta época es donde el mundo entero, en su gran mayoría, vamos a decir, una gran cantidad de personas, pues se postra delante del Señor, en sentido que como que disponen un tiempo para hablar del Señor. Por ejemplo, medios de comunicación que nunca hablan de Dios, tanto la prensa que tienen que ver con medios de televisión y radio, pues aprovechan el tiempo para poner prédicas, invitan pastores, ponen videos de predicación, películas de Jesús, y de alguna u otra manera Dios en su poder y soberanía permite que, como dijo ahorita, una gran cantidad de personas pues se postren a su presencia, lo escuchen. Estuve guiando el día jueves fuera de la ciudad y emisoras, mientras estaba moviendo en el dial de mi radio buscando emisoras cristianas, pues me pude detener en algunas frecuencias que nunca, absolutamente nunca, ponían música cristiana o ponen música cristiana. Guié más de 60 kilómetros el jueves en la tarde y me llevé una frecuencia de radio que nunca la había escuchado tocando canciones cristianas y que conocemos que por el tipo de programación que hacen, bueno, pues yo iba alabando al Señor y todos los que iban conmigo, escuchando canciones cristianas de cantantes conocidos. Y moví el dial y encontré otras emisoras, pero igual me pasó ayer. Muchas emisoras colocando prédicas. Cuando prendo la televisión también, que tuve la oportunidad, canales con pastores que conocemos y aún que no conocemos, con música cristiana, película cristiana. Y toda rodilla de una u otra forma tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Por eso, hermanos, debemos siempre tener cuidado cómo hablamos, porque Dios mismo permite que las cosas pasen para Él glorificarse. Y no podemos caer en el error de satanizar, este término si pudiera decirse, endiablar fechas y festividades que el mundo celebra, porque Dios todo lo usa para su gloria y para su honra. Sabemos que aunque sean por 2 días, podemos decir que una gran cantidad de personas a nivel mundial escuchan prédicas, ven una película cristiana, y eso yo lo veo bien, porque el oír, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Lucas recoge la información en el capítulo 23 acerca de esto mismo que estamos hablando. Y aquí podemos nosotros darnos cuenta de varias cosas interesantes. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, contarlo es fácil, pero vivirlo sé que no lo es. Lo que Cristo pasó por nosotros en la cruz del Calvario es algo, amados, que no tiene ninguna comparación. El crimen más horrendo, más triste, sangriento, que se ha cometido en la humanidad, se cometió en la cruz del Calvario, dándole muerte a nuestro Salvador,
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos escuchado muchas historias de personas que murieron, que uno lo degollaron, que otro se murió quemado, que se echó fuego, que murió aquel en tal lugar por la causa de un propósito, que el otro se echó a morir, que se encerró, que huelga de hambre. Pero no ha existido, hermano, ninguno se puede comparar con lo que Cristo hizo para darnos a nosotros salvación y darnos vida eterna. No lo hay ni lo habrá. Aquí vemos, amados hermanos, cómo le seguía mucha multitud del pueblo. Jesús estaba enfrente a todos. La muerte de cruz era una muerte que se le daba a los peores delincuentes, a los peores delincuentes de la época. Era maldito aquel que era colgado en un madero. Y Cristo, frente a una gran multitud del pueblo que lo seguía, unos lloraban, se lamentaban, pero también había una gran multitud que se burlaba. Ahí habían personas que estaban de acuerdo con Jesús. Y sobre todo un grupo de mujeres. A esas mujeres el Señor le dijo, se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es impactante, hermano, nosotros ver cómo Jesucristo, estando aún golpeado, escupido, humillado, débil, muy débil. Sin embargo, vemos cómo Él, aún desde ese lugar, profetiza, predica, habla y consuela. Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Les dio una advertencia, les dio una alerta, aún estando próximo a ser colgado en el madero. Lloren mejor por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en el que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Esta palabra que dijo Cristo me lleva a mí a meditar en algo que se está notando hoy en día en la sociedad. La gente no quiere parir. La gente no quiere tener hijos pensados y calculados, no. Pues yo me acuerdo cuando me casé que muchas personas me decían: no tenga muchos muchachos. Antes era un lujo. De la generación de mi abuelo para allá y aún de mi mamá, eran 5, 6, 7, 8, 9, 8 hijos. Y la gente paría y paría. Conozco personas que tienen 17, 20, 25. Eso es mucho. Pero ahora, poco a poco, nos estamos colocando en donde la gente dice 2 o 3. Y algunos han tomado la decisión de decir: yo no voy a tener hijos. A mi persona, tengo 1 o 2 que salen muy malos. Y me decían cuántas cosas. Y este versículo, esta palabra que dijo Cristo, me llevan a mí a meditar en eso que estamos viviendo. La gente ahora solamente tienen 2 o 3, como mucho. Bienaventuradas, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. También comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen todas estas cosas, en el seco, ¿qué no será? Amados hermanos, esto debe nosotros a llevarnos a meditar en que Cristo, aún estando golpeado, con un problema encima prácticamente, porque estaba en manos del imperio romano, un imperio cruel, sangriento, estaba en manos de ellos. Él pudo turbarse y tal vez
llorar, angustiarse, preocuparse, no ver a nadie, no observar a nadie que estaba a su lado a causa de tantos golpes y tantas dificultades. Sin embargo, él pudo observar a los que lloran, a los que estaban llorando en ese momento. Ni siquiera aún en ese instante las ignoró, sino que le dio palabra de consuelo, las consoló de manera profunda, le profetizó, le habló, les alertó. Qué acción más linda de Jesús, hermanos. Tanto amor, tanta misericordia, tantos detalles, porque Jesucristo mostró ser detallista, cuidadoso, amable. Esa es una verdadera fuente de agua dulce, hermanos. Porque en todo momento Cristo mantuvo un carácter estable. No como nosotros ahora, que somos muy buena gente cuando todo está bien. Pero cuando pasa cualquier cosa, nos engrengreñamos, maldecimos. Sacamos de nuestra boca, de nuestro corazón y lo soltamos por la boca, todo eso que queremos decir. Mire, hermano, hay gente que usted no lo desee ver revolteado, como dicen por ahí. Sin embargo, aquí vemos a Cristo, que pudo haber tenido una actitud diferente. Y todo esto es un ejemplo para nosotros. Aprendamos a mirar a Jesús y a imitar sus acciones. Hoy en día estamos viendo una época donde hay muchas imitaciones y queremos imitar mucho, pero al que menos estamos imitando es a Jesús. Imitemos esa acción de Jesús. Aun cuando alguien nos maldiga, aun cuando estamos en un momento de aprieto, que alguien nos quiera alterar, que brote de nosotros amor, que broten de nosotros palabras de consuelo, palabras de aliento. Y yo creo que se puede, pero tenemos que estar para eso llenos del Espíritu Santo, porque si estamos en la carne, hermano, todo eso pleito, esa ira, ese odio que a veces tenemos, esas palabras que sacamos de nuestra boca, muchas veces es porque estamos llenos, pero no del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo demostró que se puede hacer el bien, que se puede ser detallista, que se puede tener amor y cuidado de los demás, no importando la circunstancia que nosotros estemos. Entonces, cuando él le dijo estas palabras a las hijas de Jerusalén, entonces llevaron también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Oiga, ¿quién tenía Jesús? A dos malhechores, porque ese lugar era para malhechores, era para hombres perversos, para hombres malos, para hombres sangrientos, delincuentes, puros delincuentes de la época. Y no cualquier delincuente, delincuentes feroces. Jesús tenía uno a su derecha y otro a la izquierda. Entonces, frente a todos era que se encontraba. Y vemos cómo el Señor, amados hermanos, se atreve a decir desde esa cruz, se atreve a ejecutar otro acto de amor diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es grande. Eso es grande. Aún tú sintiendo clavos en tus manos, golpe en tu piel, humillación, maltrato. Óyeme, es grande. Decir Jesús: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Frente a todo el pueblo que estaba mirando y aún los gobernadores
que estaban ahí se burlaban. La gente importante de la zona se burlaba de él y le decían: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Sálvate. Tú salvaste a otro, sálvate tú. Lo burlaban, era una burla. Los soldados también, no solamente los gobernantes, sino los soldados también se burlaban de él. Y se acercaban ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Hermano, esa palabrita se la repetían mucho. Era como una humillación a él. Era una humillación a él. Sálvate a ti mismo. Y tenía un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Una burla total. Pero me llama la atención una acción, y quiero que te llame la atención a ti, la actitud que manifestaron los dos que estaban colgados al lado de Jesús. Uno de ellos, según el versículo 39 de Lucas capítulo 23, uno de ellos tuvo una actitud fuerte frente a Cristo y también lo estaban humillando, tratando de humillar, y le dijo: mira, si tú eres Cristo verdaderamente, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él estaba diciendo lo mismo que los soldados y que los gobernadores: sálvate a ti mismo. O sea que ni ese que estaba al lado de Jesús tenía compasión de él, sino que lo estaba burlando. Entonces el otro los reprendió. Ni siquiera estando en la misma condenación tienes tú temor a Dios. ¿Usted sabe por qué él dijo eso? Porque él sabía que el que estaba en el medio de ellos dos era Jesucristo, el Hijo de Dios. Esas palabras que dijo uno de los que estaban al lado de Jesucristo, reprendiendo a su compañero, que era ladrón también, ni siquiera estando en la misma condenación, teme tú a Dios. Óyeme, pero, amados hermanos, qué palabra más directas y contundentes. Le dijo él: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Nosotros a la verdad justamente merecemos morir aquí, pero ese no. Este que está a nuestro lado no ha hecho ningún mal. Se acerca a Jesús y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre que habla de esa manera, que le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, parece que él había escuchado al Padre Nuestro. Parece que él había escuchado hablar de Jesús. Conocía a Cristo, por eso habló de esa manera. No se había entregado a él todavía, pero conocía a Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo entonces le dijo: de cierto, de cierto, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados hermanos, aquí vemos otra vez a Cristo, aún estando clavado con clavos en sus manos, burlado, maltratado, ensangrentado, débil, brotando amor. En todo momento brotando amor, amor. Ahí había amor del Padre. Ahí estaba el amor de Dios. Hermano, pidámosles al Señor que Él nos ayude
a tener amor, pero no amor de ese que descifran los poetas que en sus canciones nunca hablan de que el amor es sufrido como dice la Biblia, no, sino que mienten al hablar del amor, porque lo ponen como algo bastante suave. Pero la Biblia nos habla la verdad. Pidámosles a Dios que nos dé amor, que cuando estemos con problemas en la familia demos amor, que cuando sintamos que alguien nos critica, que demos amor, que cuando estemos manejando en la calle y alguien nos maltrate, demos amor. Porque si Dios está en nosotros verdaderamente como a veces decimos, ¿por qué a veces somos tan problemáticos? ¿Por qué a veces tienen que dejarnos el lugar y desaparecer las personas? Pero decimos que estamos muy llenos de Dios, que eso es una cosa del otro mundo, pero a veces tienen que dejarnos el blanco, porque cuando nos alteramos y nos llenamos de ira, parecemos de todo menos cristianos. Aquí vemos a Cristo actuando con amor, aunque había sido golpeado. Y perdonando, salvando, aún desde la cruz. Cumpliendo la obra del Padre, aún desde la cruz. Pudo haberse llenado de resentimiento. Ya no voy a hacer más milagros, ya no voy a salvar a nadie más. Ya no voy a hablar a nadie más, ya no le voy a dar palabra de aliento a nadie más. Mira cómo yo estoy aquí en la cruz. Él pudo haber dicho eso. Yo estoy aquí muriendo en la cruz. Son malos, malísimos. Tanto bien que le hice. Pero ahí en esa cruz había alguien que no tenía resentimiento, sino tenía amor. Ahí en esa cruz había alguien desangrándose, humillado por todos o por la gran mayoría. Pero aún estando en esas condiciones, pudo demostrar y demostró que estaba lleno del amor de Dios. Porque aún en esa situación hizo obras lindas, hizo obras bonitas, dio amor, perdonó. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos darnos cuenta de algo que yo quiero que también observemos, es que para una persona salvarse no tiene que tener un historial evangélico. Hay personas que creen que para tú irte al cielo, tú tienes que durar un tiempo siendo evangélico y demostrarle a las personas que te vieron que tú eres cristiano y pagar el precio, como dicen, hay que pagar el precio. ¿Cuál precio? Cristo lo pagó. Usted lo que tiene que entregarse a Cristo hoy. Si se muere en 2 minutos, usted va al cielo. Créame que eso es así. El Señor no hace excepción de personas. Y el Señor no quiere que nadie se salve. La salvación la han puesto como un cuco. Como un cuco. Y la gente lo que le tiene miedo a eso, y porque nosotros mismos hemos demasiado, nos hemos llenado de muchas cosas y le hemos complicado, hermano, hasta mucha gente que entren. Mire lo sencillo que este ladrón le dijo: mira, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo. Eso es lo que dice Lucas. No hay que hacer muchos ritos para que una gente se convierta. Aprovechemos el momento cuando tengamos un pecador a nuestro lado y salvemos esa alma en el nombre de Jesús. A veces pensamos que si la gente no pasa adelante. Y tantas cosas que yo veo que lo que hacen es que le complican a un pecador entrar. Cristo se la puso fácil. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. Yo me acuerdo como ahora que fue una persona a predicar a una iglesia que yo dirigía, un ministerio. Entonces el hermano hizo el llamado. Y vengan, y pasen, y nadie pasó. Pero él hizo una oración, yo también lo hago así a veces. Él dijo: vamos a orar ahora y repitan conmigo todo lo que quieran entregarse a Jesús. No tienen que pasar, porque hay gente que no quieren, que le da vergüenza pasar adelante. Entonces, ese hermano, al predicar esa noche, dijo: inclinen su rostro y ustedes repetirán conmigo. Y los que se conviertan hablan con el pastor, se acercan al hermano, vengan a la iglesia. Muy bien. Nadie pasó cuando él hizo el llamado, pero él fue sabio y el Espíritu Santo lo guió a hacer la oración
sin mucho aparataje, que el evangelio no es aparataje. No es eso. Y lo hizo así. Bueno, a mí se me acercó uno de los que guiaban conmigo y me dijo, óyeme, invita un predicador, Jorge, que Dios lo use. Y yo le dije, pero Dios lo usó a él no predicó muy bien. Sí, pero nadie pasó al frente. Porque tenemos eso, ¿sabía? Hermano, tenemos un hombre religioso empedernidamente en nuestra mente. Que las cosas tienen que ser como de esa manera, y si no es así, pues entonces dije que Dios no obró. Pero Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar con esa formalidad humana? Yo le dije, pero varón, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Me vas a venir a desmotivar. Invito a un hombre que... gente, etcétera, etcétera. Dudamos tanto de la Biblia, porque eso es dudar de la palabra, que necesitamos ver entonces con los ojos para decir que Dios usó a tal predicador. Y hay gente que son capaces de decir que si se convirtió a alguien, que Dios usa al predicador. Si no se convirtió, Dios no lo usa. Pero ¿dónde lo dice la Biblia eso? Bueno, por esa persona me dijo así. Y yo le dije, nunca vuelvas a hacer una cosa como esa. Dios obra de la manera que quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Y Dios en su culto, en este servicio que se hace a Él, no es a tu manera, era de Él. Amados hermanos, sin mentirle, esa noche se convirtieron, con la oración que Él hizo con las personas desde sus asientos, más de 4 personas. Se convirtieron y se acercaron. Y yo dije, gloria a Dios. Y tuve que, cuando esos, y no lo dijeron en ese momento, lo dijeron luego. Y esas personas empezaron a perseverar y a dar fruto. Yo le dije al hermano varón, tú dijiste que Dios no usó al hombre, tú tienes que pedirle perdón a Dios. Mira, estas personas se entregaron a Cristo a la manera que Dios lo permitió. Porque el evangelio no se vio a la manera de nosotros. Hay personas que dicen, fulano se convirtió y al punto de morirse. Ellos dicen que no, que no se bautizó. Por ese ladrón no se bautizó. No tuvo la oportunidad de bautizarse en agua. Bueno, pues el Señor es soberano y Él hace como quiere. ¿Quién soy yo para altercar con Dios? Y el mundo lo hice yo, y la salvación la hice yo, la Biblia la hice yo. No, Dios es el dueño de todo esto. Y usted ni yo nos podemos sorprender cuando Dios obre como Él quiere, cuando quiere y con quien Él quiere. Ese hombre, desde ese mismo instante, el Señor le aseguró la salvación de su alma. Porque Dios le da la salvación a las personas en el mismo instante que se convierten a Cristo y que lo confiesan a Él de corazón, simple y llanamente. No tiene que haber un show ni un aparataje como nosotros siempre queremos ver y escuchar, y un escándalo y una cosa, y unas demostraciones. No, es a la manera de Dios. A la manera de Dios, ese hombre se salvó. Ahora yo quiero que meditemos en algo importante. Los ladrones estaban al lado de Cristo, en el lugar alto. Mediten eso. Abajo había una gran multitud, había ruido ahí, había mucho ruido, mujeres llorando, voceando, sálvate a ti mismo, lanzándoles improperios a Jesús. ¿Cómo el escritor escuchó lo que habló Jesús con el ladrón que se salvó? Cuando ellos estaban en una cruz alta, en un lugar alto, ¿cómo lo escuchó el escritor? Es que escribe, ¿cómo pudo darse cuenta de eso? ¿Quién se lo dijo? Yo entiendo que esa conversación que recoge Lucas y los otros evangelios acerca del hombre de la conversación que se dio ahí con los 2 ladrones y Cristo, cómo el escritor, el que plasmó en el libro, cómo lo pudo darse cuenta de eso que pasó, si fue allá arriba en la cruz. Eso no ocurrió abajo, eso ocurrió arriba. ¿Cómo lo pudo oír el escritor? ¿Quién se lo dijo al escritor? Yo llego a la conclusión de que eso fue Dios mismo
que lo inspiró. Porque dudo mucho que a los que estaban abajo se dieran cuenta de esa conversación. No creo que Cristo estaba hablando duro porque estaba muy débil ya. Estaba muy desangrado ya estaba a punto de morir. Le quedaba poco tiempo para morir. El otro ladrón, los dos ladrones también estaban golpeados. Jesús estaba más brutalmente golpeado y desangrado. No creo que habló tan duro en ese instante que todo eso se oyera. Creo rotundamente que eso el Señor, como toda su palabra, ¿verdad? Pero el Señor permitió que nosotros lo supiéramos para que sepamos que hay cosas entre Dios. Mira, en cuanto a la salvación, hay cosas solamente le competen a Dios. Y aún desde la cruz, Cristo lo demostró. Pero ¿por qué no se bautizó, cogió, tomó doctrina, etcétera, etcétera? No. Yo le voy a decir algo. Hay gente que no se te van a convertir, que tú nunca lo vas a ver en una iglesia ni con una Biblia en la mano. Y se van a morir, se van a convertir en el mismo momento de su agonía. Y ni tú ni yo nos vamos a dar cuenta. Créeme que es así, porque el asunto de la salvación comienza y termina con Dios. Y Él fue que la ideó, y es a la manera de Dios, porque Él es soberano. Entonces, aquí vemos cómo Cristo, desde ese lugar, dio amor. Desde ese lugar salvó. Estaba cumpliendo con su ministerio. De cierto, lo dice de una vez, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la Biblia que era como la hora sexta y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ahí el escritor lo dice, que clamó a gran voz. Esa partecita que lo hizo en alta voz, sí lo oyeron todos. Ahí no sé dónde sacó fuerza, quizás sus últimas fuerzas. Bueno, Dios le daba fuerza cuando era necesario en ese momento. Dice la Biblia que clamó en gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que todo esto el mundo lo supiera, todo lo que estaban ahí, eso lo oyó todo el mundo. Ahora, no dice el texto que lo otro fue en alta voz, la conversación del ladrón, de los dos ladrones, no, eso no dice que fue en alta voz. Lo que dice que fue en alta voz Lucas es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró y murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Ahora, y absolutamente toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían entonces culpados por su propia conciencia, golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. La gente de Jesús estaba ahí, pero estaba de lejos. Tenían miedo. Los que estaban cerca para poder lanzarle piedra y cuánta cosa le pudieran eran los malos, pero su gente estaban de lejos llorando, angustiados, pero también asustados. Amados hermanos, amigos que me puedan escuchar, y todo esto, nada más y nada menos, para nosotros darnos salvación y vida eterna. Todo esto lo pasó el Señor para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Cristo era lo mejor, la esencia del Padre. No había nadie que nos salvara. Ya los sacrificios no eran suficientes. No era un corderito, no era un palomino, no era una oveja. Tenía que venir alguien como nosotros y padecer. Y ese fue Cristo.
No le importó ser igual a Dios. Se despojó de su gloria, de su honra. Por eso es que yo digo ahora tantas excusas que nosotros tenemos para servirle al Señor, cuando Dios a nosotros nos dio lo mejor. No escatimó ser igual a Dios y se despojó de su gloria, de su honra. Y vino a mezclarse aquí entre nosotros, a sufrir, a malpasar por el pecado. Y hoy en día, hermano, tenemos muchas personas que dicen que siguen a Cristo, pero están llenos de excusas. Y lleno de excusas. Y excusas, yo no puedo, no tengo tiempo, ahora no, mañana, pasado. Pero decimos que sí, que reconocemos que Cristo murió en la cruz. Aún muchos dentro de los que se llaman del nombre de Cristo viven un evangelio lleno de excusas. Yo no puedo congregarme porque no tengo trabajo. Yo no puedo congregarme porque estoy trabajando, o no me puedo congregar porque llegué cansado. Yo no puedo orar porque no tengo tiempo. Yo no puedo leer la Biblia. Yo no puedo ir a predicar. Yo no puedo ir a orar en la cárcel. Yo no puedo hacer nada. Solamente estamos llenos de excusas. Cuando yo digo que el que vive con un evangelio de excusas es porque no ha entendido lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Pero ¿y qué acto de malagradecimiento más grande es ese? Si yo ya estoy persuadido, convencido por la Biblia, por la palabra, de lo que Cristo pasó y quién era Él antes de venir, ahora yo entonces le voy a pagar viviendo una vida llena de excusas. Eso es ser mal agradecido. Y eso hemos sido nosotros. Malos agradecidos con el Señor. Muy malos hemos sido con Dios y le hemos pagado mal al Señor. Él no escatimó ser igual a Dios y vino para darnos vida. Hoy podemos alabar su nombre, podemos ver, antes éramos ciegos, ahora vemos. Hermano, yo creo que esto debemos conmemorarlo, no yéndonos a la playa, ni repicando gloria el día sábado, como muchos hacen en una discoteca, en un drink. Yo escuché a una joven, no vamos a repicar gloria, porque resucitó, repicando de que gloria, sábado de gloria, repicando gloria. Amados hermanos, yéndose semidesnudo a una discoteca, a beber alcohol. Por favor, eso no es agradecer. Eso no es agradecer. Eso es hacer lo mismo que le hacía el ladrón que no se arrepintió a Cristo. Tener una actitud así es parecerse a ese ladrón. Pero los que meditan en Cristo y dicen sí, reflexionan, yo he sido malo, mire, todo eso lo pasó el Señor por mí. Yo le voy a entregar mi vida. Tú que me escuchas, entrégale tu vida. Esto no es un mito. Esto no es una simple leyenda. No, esto es una realidad. Cristo es una realidad. Cristo no es una filosofía. Cristo es una realidad. Hoy se mueve en aquellos que abren su corazón a Él. Por eso en esta hora te invitamos a que no pongas más excusas. El Señor se merece lo mejor. El Señor se merece lo mejor. ¿Y cómo vamos a enseñar a servirle al Señor? A través de su obra, de la obra que Él ha implantado aquí en la tierra. Se necesitan muchas iglesias, se necesitan equipar iglesias, se necesitan pastores, se necesitan misioneros, se necesita gente congregándose, necesitamos gente estudiando la palabra, orando en las congregaciones. Basta de excusa, basta de excusa. Hermano, ¿usted puede ir a predicar? No, no puedo. Hermano, ¿usted puede ir a cantar? No, no puedo. Hermano, ¿usted puede ir a la cárcel? No, no puedo. Tenía que decirme 15 días antes. Hermano, ¿usted puede venir hoy? No, no puedo. Y envolviéndonos más y más en el mundo. Por eso no podemos ignorar lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a agradecerle, pero no de labios ni de oído, sino entregándonos al Señor y diciendo: yo soy el siervo de Dios. Antes era un esclavo del pecado. Antes yo era un esclavo del diablo. Ahora soy un esclavo de Jesucristo. Y como Él ha comprado mi libertad muriendo en la cruz del Calvario, que venga esa esclavitud. Oh, gloria a Dios. Sí, soy un esclavo de Cristo. Porque siendo un esclavo de Cristo me convierto en un libre. Porque Cristo pagó mi rescate muriendo en la cruz del Calvario. ¿Cómo no agradecer lo que Él ha hecho por mí? ¿Cómo andar rehusando servirle? ¿Cómo andar corriendo de su obra? No, todo lo contrario.
aún todo mi esfuerzo no pagará tanto amor. Aún todo mi esfuerzo no pagará tanto sacrificio. Aún lo que yo haga no es suficiente. No lo es. No lo es. No lo es. Nada puede compensar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese fue el asesinato más horrendo, más doloroso que se ha cometido en la humanidad. Y todo por amor. ¿Cómo le estás pagando al Señor? ¿Cómo le estás pagando al Señor un día como hoy? Medita en eso. ¿Cómo le estás pagando al Señor? ¿Sirviéndole a tu manera cuando tú quieres? Cuando tengo un dolor me acuerdo del Señor. Cuando tengo un problema en la familia me acuerdo de Dios. No, fue mucho su amor por nosotros. Ese amor no tiene fin. Así que un día como hoy te invito a reflexionar. Y si te has alejado del Señor buscando pretextos y excusas, basta ya. Dios se merece lo mejor porque Él nos dio lo mejor y mucho amor para nosotros.